Pero la guía la iniciamos con unos ejercicios para recordar ese tema de principio de Pascal, ¿no? Dice, determine la presión absoluta. Entonces ustedes preguntarán de dónde el profesor sacó ese concepto. Presión absoluta que soporta un buzo a 50 metros de profundidad. Tenga en cuenta que la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y acá le digo yo de una vez, tome como referencia presión atmosférica 101.325 pascal. Entonces, presión absoluta te da la presión atmosférica más la presión hidrostática dado el punto. Entonces, en esta imagen podemos como tener una referencia. Si este fuera la superficie del agua, ¿cierto? Desde la superficie del agua hacia arriba hasta la atmósfera. Entonces, la atmósfera, el aire, nos va a hacer una presión sobre esa superficie equivalente a una atmósfera, es decir, a 101.325 pascal. Entonces vamos a sumarle otra presión, que es la presión que va a hacer el agua hasta donde esté el buzo. Y esa presión la hemos llamado presión hidrostática. Entonces, ¿cómo determinar esa presión hidrostática? Entonces, esta presión atmosférica ya la tenemos, que es este valor de acá. Y nos faltaría determinar la presión hidrostática. Entonces, recordemos, para determinar la presión hidrostática, debemos tener la profundidad dada por H, ¿cierto? La gravedad y la densidad del fluido, ¿cierto? Presión hidrostática entonces va a ser igual. La profundidad a la que se encuentra el buzo es de 50 metros. Por la gravedad, 9,8 metros. Por la densidad, en este caso, pues no lo dice, ¿no? Pero pues uno no ve grandes profundidades en agua dulce, ¿no? Entonces es de suponer que se trata de agua salada, donde la densidad es de, bueno, aquí hay varios términos. Vamos a manejar el de 1025 kilogramos por metro cúbico, como la densidad de agua salada de mar. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la manera de determinar esa presión hidrostática. La presión hidrostática en este punto es de 502.250 pascal, ¿cierto? Entonces, toda esta presión equivale a 502.250 pascal. Y le sumamos esta presión de acá, que es de 100 para tener la presión absoluta, ¿cierto? Esa presión absoluta es igual, entonces, a la presión atmosférica, que sería 101.325 pascal, más la hidrostática, que la acabamos de calcular, 502.250 pascal. Entonces, eso nos va a dar una presión total, una presión absoluta, que sería de 101.325, bueno, de 603.575 pascal. Para no utilizar ese número tan largo, entonces se puede dejar como 603,575 kilo pascal, ¿cierto? Lo que hemos hecho es dividir por 1000 y colocar entonces esa K de kilo. Miremos este otro ejercicio. Recordemos también presión hidrostática. Recordemos principios de donde la presión es igual. Entonces tenemos dos columnas. Voy a llamar a esta una columna A y a esta una columna B de un tubo en U, donde han echado unas sustancias, ¿no? Tenemos en este punto un nivel de referencia que si yo lo traslado al otro brazo del tubo, ¿cierto? Vamos a ir derechito en el mismo nivel. Vamos a tener que en este punto y en este punto las presiones hidrostáticas van a ser iguales. Eso funciona como si fuera una balanza. ¿Listo? Entonces tenemos como una balanza. Entonces tenemos una balancita donde la presión hidrostática A
en este punto va a ser igual a la presión hidrostática en B. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de toda esta columna va a ser igual a la presión de esta columna de agua. Entonces en la columna tenemos un líquido que que ha generado una altura de 30 centímetros. La densidad del líquido es de, bueno, una vez me dan un valor acá, la densidad es igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, entonces tenemos esa densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Luego, ¿qué vamos a mirar al otro lado? Ustedes saben que, bueno, en el otro lado hay agua y la densidad del agua entonces es de 1000 kilogramos. Bueno, en este caso se supone que es agua dulce, ¿no? Sobre metro cúbico. Entonces sería lógico el dibujo, porque una columna de una sustancia con menor densidad está equilibrando otra columna más grande de otra sustancia con una menor densidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me piden hallar? Determine la diferencia de las alturas. Entonces aquí tenemos una altura de la columna A, aquí tenemos una altura de la columna B. ¿Cuál será la diferencia? Pues lo que le falta a B para ser igual a A. Entonces vamos a tomar la referencia del punto mayor y entonces me están preguntando cuánto es esta diferencia. La diferencia entre las alturas. Entonces voy a escribirlo aquí en forma de ecuación. La diferencia entre las alturas es igual a la altura más grande, que es la altura de A menos la altura de B. Bueno, este triángulo que hay aquí no es la A, sino un triángulo que significa delta. En física esta letra es diferencia, ¿no? Bueno, por el lado de la altura de A ya la tenemos, ¿cierto? Es 30. Pero no tenemos la altura de B. Entonces la tarea de nosotros es primero hallar la altura de B. ¿Cómo vamos a hallar la altura de B? Ya la razón está aquí expuesta abajo, ¿cierto? En estos dos puntos las presiones son iguales. Entonces partamos de ahí. Si la presión hidrostática en el punto A es igual a la presión hidrostática en el punto B, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a escribir la fórmula de presión hidrostática para cada uno de esos puntos. Recuerden, ¿qué es presión hidrostática? Voy a escribirlo acá arriba para que no se le olvide. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por la profundidad o altura H. Entonces, escribámoslo en términos de A. Entonces, será la densidad, ¿cierto? Presión hidrostática de A será la densidad de la sustancia que hay en la columna A por la gravedad, en este caso la gravedad es la misma, por la altura de A, que ya la conocemos, es 30 centímetros, ¿cierto? Aquí estaba escribiendo que aquí iba la altura de A. Al otro lado estará la presión en el punto B, la presión hidrostática en el punto B, en los mismos términos. Entonces sería densidad, pero ya de lo que hay en la columna B, que sería la del agua, por la gravedad, que esa sí no tiene cambio, por la altura en el punto B. Entonces, ahí aparece este término, que es el que nos interesa calcular para poder hallar la diferencia de las alturas. Bien, ¿qué pasa? Tenemos gravedad a ambos lados de la ecuación haciendo la misma operación, de tal manera que si pasa al lado opuesto pasa a dividir, entonces la vamos a cancelar de una vez. Esta gravedad que está multiplicando acá, como tiene el mismo valor que esta gravedad, entonces la cancelamos. ¿Qué me queda? Densidad de A por altura de A igual a densidad de B por altura de B. Vamos a despejar de una vez altura de B. Entonces, ¿cómo me quedaría? Altura de B igual densidad de A este lado por la altura de A, ¿cierto? Y esta densidad de B que está multiplicando debe pasar al otro lado del igual a dividir. Entonces debo hacer una rayita acá, densidad del líquido B. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Reemplazar y efectuar. Entonces voy a organizarlo. Altura de B igual.
Voy a pasar a este lado como si... Vamos a organizar, voy a primero escribir esto y luego escribir estos términos de acá. Entonces, densidad de A, voy a reemplazar de una vez, que no me va a alcanzar el espacio. Densidad de A, entonces se refiere a la densidad de este líquido que está aquí, que en el problema ya no lo dijeron, que es de 800 kilogramos sobre metro cúbico ¿cierto? Por la altura de A, la altura de A son 30 centímetros, dividido entre la densidad de B, que es la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la altura de B, bueno, entonces ustedes saben que deben multiplicar esos 800, ¿cierto? Por el 30. Entonces, eso les dio, ¿qué? 24.000. 24.000 dividido entre 1000, pues fácil, ¿no? 24, ¿cierto? 24. Entonces, quiere decir que la altura de B es 24. Bueno, aquí en unidades, esto se va a cancelar con esto. Y entonces me va a quedar como 24 centímetros. Esta columna que está aquí de agua, entonces es de 24 centímetros de altura. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta columna de 24 y esta columna de 30? Pues ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? Entonces volvemos a la ecuación inicial que dijimos que nos iba a resolver el problema y decimos, la diferencia de las alturas es igual a la altura de A, que era de 30 centímetros, menos la altura de B, que la acabamos de hallar, que es de 24 centímetros, y esa diferencia en las alturas, pues es de tan solo 6 centímetros, así de fácil. Esta imagen, ¿alguno ha intentado sumergir algún cuerpo en un fluido? ¿Qué experiencia observan cuando intentan hacerlo? Pues depende del objeto, profesor. Muy bien. Entonces, depende del objeto. No es, bueno, sin embargo, vamos a comparar varios objetos. Bueno, como el caso de la imagen, hay un balón, ¿no? Sí, señor. ¿Qué ocurre cuando intentan ustedes sumergir un balón o un globo o una pelota de caucho en el agua? La pelota Intenta subir, no se hunde. intenta subir, sí. ¿Cierto? Naturalmente, todos los Empujada. cuerpos, correcto, naturalmente todos los cuerpos que tienen masa, ustedes saben que eso genera que el cuerpo tenga una fuerza que se llama Peso, gravedad. peso, correcto, peso. Entonces, todos los cuerpos que tienen masa, como consecuencia, tienen peso. W igual a masa por gravedad, ¿cierto? Pero aquí ocurre algo, ¿no? La reacción de colocarlo dentro de un fluido como agua va a hacer que este no tenga lo que uno creería que fuera hacia el fondo, sino que por el contrario. Es decir, existe algo que hace que el balón suba. Sería, en física, lo podríamos definir como otra que... Fuerza, otra fuerza. Perfecto, otra fuerza. Entonces aquí va a existir una fuerza hacia arriba. Pues voy a ir adelantándome un poquito. Algunos textos la llaman fuerza de flotación. En términos más comunes o como más se encuentra es como la fuerza de empuje. Pues algo tiene que ver, porque la densidad también colabora aquí con esto. Ustedes han intentado, por ejemplo, cuando van a los paseos a los ríos, de pronto han intentado hacer represar el agua, ¿no? Y entonces ustedes se dan cuenta que moviendo una roca dentro del agua la sienten mucho más liviana, ¿no? Que si lo hicieran fuera del agua. Entonces, ¿eso a qué se debe? Sí. A la presencia de esta fuerza que se llama fuerza de empuje. O cuando ustedes van ido de pronto a una piscina, ¿no? Intentan cargar una persona
que naturalmente es pesada, ¿cierto? Y entonces le intentan cargar dentro del agua y se dan cuenta, oiga, pero sigue aquí dentro de la piscina, sí pude cargarlo, ¿no? Entonces es debido a que esa fuerza de empuje está generando una acción hacia arriba, hacia arriba. Bueno. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿quién fue el que propone o el que propuso esa historia de describir la naturaleza de estas fuerzas? Entonces, se llamó Arquímedes, descubrió que los cuerpos, cuando se sumergen en un fluido, desalojan un volumen de fluido, ¿sí? Y ese volumen de fluido que desalojan es importantísimo para determinar la magnitud de la fuerza que el fluido hace sobre el cuerpo, es decir, para determinar la fuerza de empuje. Si yo cogiera, bueno, aquí el tipo echó un bloque de oro en un recipiente a ras de agua, full, y entonces lo dejó caer sobre esa, pues la reacción natural, pues es que el agua se derramara. Si cogiéramos toda esa cantidad de agua que de pronto salió debido a que el bloque entró, entonces si cogiéramos toda esa y la pesáramos, echáramos un recipiente y la pudiéramos pesar, el valor de esta pesa, el peso de esta cantidad de agua desalojado, eso es a lo que el señor Arquímedes llamó empuje. Empuje. Entonces, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, equivalente al peso del fluido que desaloja. Mire, el peso W o el peso P, ¿a qué era igual? A masa por gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad. Entonces, vamos a tomar esa masa y esa gravedad para el caso del agua. Entonces, el peso del agua desalojada, ¿cierto? Va a ser igual a la masa del agua por la gravedad del agua. ¿Y qué es la masa del agua? ¿En qué otros términos podríamos expresar masa del agua? Entonces, por aquí voy a rapiñar por aquí el otro extremo, no, ahí mismo. Masa del agua la despejamos de la ecuación de densidad. ¿Sí? La despejamos de la ecuación de densidad. Entonces vamos a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y entonces, si reemplazamos la masa en esta forma, acá en este peso, entonces vamos a tener que el peso del agua es igual a la densidad del agua por el volumen del agua por la gravedad. Y a esto es lo que le llama el señor Arquímedes empuje. Entonces, la fuerza de empuje es la densidad por el volumen del fluido por la gravedad. ¿Listo? Vamos a mirar qué ocurrió aquí. Entonces, este ejercicio, este ejemplo está en la guía. Tenemos bueno, no es la figura como perfecta que hubiera querido para esta parte. La idea era que se viera como más real, ¿no? Entonces, aquí tenemos un nivel de ¿cuántos mililitros tenemos? Ah, no, perdón, metros cúbicos. Tenemos 200. Es igual, profesor. 200 metros cúbicos, ¿cierto? 200 metros cúbicos aquí ¿en una qué? Bueno, en un tanque ya, digamos que eso es un tanque. 200 metros cúbicos en un tanque. Pasó Goku y se le cayó una esfera de dragón. Se le cayó la esfera de dragón. Y entonces, eso que marcaba supuestamente 200, ¿qué pasó? Subió. Pasó que la esfera, al caer dentro del tanque, pues esto hizo que el volumen de ella, el espacio que ocupa ella en el espacio, bueno, valga la redundancia, el espacio que ocupa ella, ahora no en el aire, sino en el agua, pues hace que el agua tenga que desplazarse más hacia arriba. Al ser más densa, ¿cierto? Va a ir hacia abajo, ¿cierto? Y hace que esto suba el nivel. La única manera del agua desplazarse ahí, pues es subiendo, porque las paredes de vidrio no la van a permitir despejar. Entonces, ¿cuánto sube? Entonces, sube el valor, pues si antes era 200 y ahora es 300,
Pues ¿cuánto subió? O 100. Pues 100. Eso quiere decir que 100 metros cúbicos es el volumen desalojado del líquido, ¿cierto? El volumen desalojado del líquido que corresponde exactamente al estar la esfera dentro del líquido, corresponde al mismo volumen de la esfera. Corresponde al mismo volumen de la esfera. Entonces dice, determina la fuerza de empuje del agua sobre la esfera. Bien, podríamos nosotros entonces coger un volumen de 100 metros cúbicos de agua y pesarlos, ¿cierto? Pero pues bueno, resultaría un poco incómodo pesarlos. De otra manera sería utilizando entonces la ecuación que nos dejó Arquímedes, que el empuje sería igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado del fluido por la gravedad. Entonces el empuje sería la densidad del fluido. Bueno, aquí no nos dicen qué tipo de agua es. Entonces uno entiende entonces que es agua dulce. Entonces la densidad de agua dulce lo vamos a considerar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces aquí escribimos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen de agua desalojado, que fue 100 metros cúbicos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y todo eso entonces me va a dar, ¿cuánto? Entonces, uno por aquí, 980.000. ¿Sí? El empuje se da en unidades de fuerza. Entonces, la unidad de fuerza es el newton. Entonces dice, una piedra de 1 kilogramo está suspendida encima del agua y pesa 9,8 newton. Entonces aquí, hasta el momento, 9,8 newton marca este dinamómetro. Este dinamómetro me está marcando alrededor de esa medida. En este momento, la piedra todavía no ha tocado el agua. No ha tocado el agua. Dice, cuando está, su peso aparente es de, cuando está suspendida bajo el agua, su peso aparente es de 7,8 newton. Ya, miramos aquí que el valor en el ¿qué? En el dinamómetro ha bajado, pero ya está dentro del agua. Ya está dentro del agua. Entonces, recordemos que existe una fuerza hacia abajo que es el peso. El peso. El peso del cuerpo no va a cambiar. Realmente el peso del cuerpo se va a mantener. Aquí lo que hace es generarse otra fuerza que ya dijimos que se llamaba como fuerza de empuje, ¿cierto? Y aquí también está presente la fuerza de empuje. Cuando esté dentro del fluido ya va a haber fuerza de empuje. Entonces, esta fuerza de empuje es la causante de que se disminuya. ¿En cuánto se disminuyó? ¿Cuánto fue la diferencia de esta a esta? 2 newtons. Exacto, 2 newton exactamente. Quiere decir que una manera fácil de determinar la fuerza de empuje es con este método, utilizando un dinamómetro. Entonces, el empuje es igual a 2 newton. El empuje es igual a 2 newton. Bueno, aquí preguntan cuál es la fuerza de flotación. Es el mismo empuje. Dice, si el recipiente con agua colocada sobre una balanza pesa 9,8, ¿cuál será la indicación de la balanza cuando la piedra esté? Es decir, en este momento, si inicialmente el agua que estaba aquí tenía una masa de 9,8 o un peso de 9,8 newton, cuando la roca entró, ¿qué valor de peso tendrá acá ahora? La roca. En este momento, cuando meten la roca y la roca queda flotando ahí, realmente no va a alterar la medida del peso del agua. Lo único que hace en el agua es cambiar el volumen. Mire que aquí había un espacio y ahora aquí ya está llenito. Entonces, lo único que cambió fue el volumen de agua, sin embargo, la referencia del nivel del volumen de agua, pero la cantidad de agua sigue siendo la misma, ¿cierto?
El agua, a su vez, por haberse desplazado, está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba de 2 newton, ya lo dijeron ustedes. Y los otros 7,8 newton los está haciendo o los está sosteniendo. En este momento lo estaría sosteniendo el dinamómetro, ¿cierto? El dinamómetro estaría sosteniendo. Es decir, que si me preguntan, pues aquí todavía se mantienen los 9,8 newton. Hicieron algo. Cortaron la cuerdita que sostenía el dinamómetro con la piedra. Ahora sí va a haber un cambio acá. ¿De cuánto? Recuerden, sigue habiendo empuje, a pesar de que la roca fue al fondo, sigue habiendo un empuje de 2 newton. Ahí no entraría el peso de la masa, profesor. El peso de la roca, ahí, acá sí. Acá La ya roca. el peso descansa, ¿cierto? El peso, bueno, si en La lo base, rojo, sí. si lo rojo es el peso de la roca, entonces el azul sería el peso del agua. El peso del agua no ha cambiado, es decir, seguimos teniendo 9,8 newton. Ahora le sumamos el peso de la roca, es decir, que ahora vamos a tener ¿cuánto? 17,6 newton, ¿cierto? Sumar estos dos pesos. El peso del agua que no va a cambiar aquí, ni aquí, ni aquí, ¿cierto? Siempre va a ser 9,8 newton porque no se ha derramado. Miren ustedes, no ha perdido agua. Y lo que se le sumaría aquí sería el peso de la roca, que sería de 7,8 newton, porque el agua está ejerciendo una fuerza de 2 newton hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ese 7,8 y ese 2 newton sumarían los 9,8 de la roca. Entonces, tendríamos un peso o un valor en la balanza de 17,6 newton, ¿sí?